Agradeceros a todos los que estáis al otro lado de la pantalla y que, como siempre, estáis siguiéndonos de una manera fiel cada martes que convocamos. Como os decía, muy buenas tardes a todos aquellos que os habéis conectado y que estáis acompañándonos en este martes más del emprendimiento, en el que podríamos decir que esta ventana a los emprendedores cumple ya en torno a los 300 emprendedores que han pasado con nosotros a contarnos sus proyectos, sus ilusiones y también sus fracasos. Es decir, que es importante también que ellos nos los cuenten y cómo han seguido hacia adelante a pesar de esos fracasos. Quiero agradeceros a los que os conectáis desde cualquier punto de España, que eso ya lo sabemos, desde nuestros campus de Barcelona, Zaragoza, y, como no, aquellos que lo hacéis desde el Instituto de Emprendimiento Avanzado de Colombia y desde nuestra Universidad San Colbe en Miami. Hoy tenemos, desde luego, un emprendedor de lujo. Para hablar del emprendimiento, alejado, como siempre decimos, de esos estereotipos de nos hicimos millonarios en un garaje, casi sin esfuerzo, alejado de esas grandes empresas que lo que transmiten realmente pues, al emprendedor que está iniciando pues, todavía no les aporta mucho, y lo hacemos desde, como siempre decimos, no hablar de emprendedores, sino hablar con emprendedores. Y hoy tenemos un emprendedor del que podemos decir, se han dicho muchísimas cosas de él, lo podríamos presentar de mil formas, hablar de su excelencia, Premio Nacional de Estudios, estudiado en Harvard, pero yo creo que hay lo comentaba con él y se niega, pero hay una manera de definirlo, una manera que lo ha definido un medio de comunicación que a mí me resultó muy curiosa, y es que Pablo Molina es un emprendedor en serie. Es decir, realmente él sí que es el prototipo de emprendedor que no ve el emprendimiento como una forma de ganarse la vida, sino como una forma de vida. La verdad es que, por nuestra parte, agradecerte, Pablo, porque hemos estado hablando entre reunión y reunión, entraba, salía de la reunión, agradecerte este espacio de tiempo que tienes. Te prometo que no te robaremos más de una hora para explicarnos tus proyectos, tu nuevo proyecto, fundamentalmente, que ya veréis cómo no es el único nuevo, como sobre la marcha nos contará otro que es todavía más nuevo. Y sí que agradecerte de verdad, Pablo, que estés con nosotros y que nos acompañes para que todos nuestros estudiantes de la Escuela de Negocios y de nuestra familia de emprendimiento avanzado, de nuestros emprendedores, pues puedan conocer de primera mano lo que supone emprender y hacerlo de la forma que tú lo haces, desde una forma de vida. Así que muchísimas gracias, Pablo. Querría que lo primero que me dijeras, ¿esta pasión por el emprendimiento te viene de familia o realmente ha surgido en ti? Pues muchas gracias, Noelia. A ver, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al Instituto Avanzado de Emprendimiento y gracias a ti personalmente y a Tony, que me está escuchando, supongo, y que me invitó, y a la gente que está conectada, un saludo, ¿no? Es verdad que sí tengo un estudio de informática y de tecnología, no en Harvard en este caso, eso no es el dato, pero sí en España, en Murcia en este caso, y bueno, orgulloso de ello porque ha funcionado muy bien. En cuanto a familia, bueno, es verdad que tengo familiares que sí son emprendedores, son empresarios, pero esto realmente es algo que yo descubrí en mi época en Madrid, cuando ya me vine para acá a trabajar y empecé a ver a otros que sí, que emprendían, y cómo en una startup existía esa cultura de excelencia y de aprendizaje rápido, ¿no? Para alguien joven como yo en ese momento, pues que quería, pues eso, tienes ese hambre por aprender y por experimentar, ¿no? Y trabajar sobre todo con tecnología puntera. Pues fue cuando di ese salto a mi primera startup, ¿vale? Que fue cuando me uní a Jazzlander en el 2010, perdona. Y ahí sí, ya conocí lo que es una startup que con un equipo muy pequeñito y con recursos limitados, pues tiene una ambición muy grande, ¿no? Y sobre todo, pues en este caso, de startup basada en tecnología, ¿vale? Y con ganas de crecer en muy rápido. Entonces sí, así es como me dio esa vena por el emprendimiento, ¿vale? Y en esta estoy, porque desde entonces pues esta sería mi quinta,
bueno, ya la contaré, la sexta startup en la que estoy trabajando. La sexta y vamos, y ya seguramente pensando en un nuevo proyecto. La startup de la que hablamos hoy, ClickDrive, sí que me gustaría que primero me dijeras cómo surgió la idea, de dónde detectaste este nicho de negocio o la oportunidad de negocio y en qué consiste de la manera más gráfica que tú pudieras transmitir a todos los que nos están escuchando. ¿Qué es esta plataforma ClickDrive? Vale, vamos a ver. ClickDrive se llama así porque ataca el mercado de la automoción, ¿vale? Entonces, hay no sé cuántos, 1.000 y pico millones de conductores en el mundo y todos ellos, pues cuando van a comprar un coche, necesitan financiación o suelen usar esa financiación, ¿vale? Entonces, ahora mismo en ese mercado hay unos players, ¿vale? Unos actores ahí que son pues el consumidor, la financiera, que ponen conexión esa oferta con esa demanda, pero se hace con unos procesos muy tradicionales, ¿no? Unos procesos que no son digitales, que no son eficientes, ¿no? No escalan como un proceso digital, ¿vale? Entonces, simplemente entrar en ese mercado y hacerlo desde una mentalidad y una solución tecnológica, pues como que los números de economía, digamos, el unit economics se disparan, ¿no? Porque generas más escala, más valor con menor inversión, ¿vale? Además, existe otra cosa que es otra cosa a tener en cuenta, sí, que es que el consumidor cada vez más, las nuevas generaciones, demandan que ese producto esté online y entonces hacen una compra online, como por ejemplo ahora mismo cada vez más lo haces con un Tesla, ¿no? Un Tesla te lo configuras online y te lo envían a casa y pues la gente sabe, pues un Tesla siempre es igual y entonces pues está pensado para que te llegue a casa y no vas ni por ningún concesionario, ¿no? Si vas a un concesionario tradicional, ahí donde de verdad ves pues esa tecnología que te digo que es inexistente, ¿no? Lo que haces es que allí te vas a comprar el coche, es verdad que te lo enseñan, tienes un servicio personalizado, pero luego cuando van a cerrar la operación pues se lo anotan en un papel tus datos, envían un email a esta financiera, luego al otro banco, otro de una oferta y bueno, pues aquello tarda pues eso, 2 o 3 meses en que tú tengas el coche financiado y luego que te lo envíen a casa, ¿no? Es simplemente entrando a este sector tal cual está y digitalizarlo ya es un valor, ¿vale? Y genera ese valor para esa economía. Lo que ocurre además es que estamos innovando en cuanto al producto que tenemos en oferta, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algo que no se suele hacer muy a menudo en España, que es refinanciar, ¿no? De la misma manera que uno subroga la hipoteca y busca un producto con un tipo de interés menor, en el coche no existe tanta esa cultura, pero oye, está ahí. Ahora mismo el tipo de interés va en una dirección en la que tampoco merece mucho la pena hacer el cambio, pero llegará a ese momento. Es una cuestión de refinanciar. Otra es lo que nosotros hemos llamado car mining, ¿no? Que lo hemos llamado así porque es como queremos contar nuestra marca, nuestra historia, y ese nombre nos parecía bastante representativo. Porque car mining para nosotros es que tú, con tu coche, tienes un asset, tienes un valor, ¿no? Y entonces lo que haces es que te damos un dinero, ¿vale? A través de financieras, no nosotros, sino financieras, donde tú tienes el coche como garantía, ¿no? Y entonces estamos encontrando que hay mucha gente pues que a lo mejor quiere pedir un crédito para un máster que quiere estudiar o para sus hijos que van a hacer ese máster o la universidad o alguien que quiere hacer una reforma. Y entonces, si vas al banco, un préstamo personal, pues normalmente la oferta tipo de interés es bastante más alto que si optas por esta fórmula que estaba comentando, ¿no? Entonces, nosotros, estas son lo que estamos ofreciendo, pero siempre desde ese canal digital, ¿vale? Siempre es un canal online donde nos encuentras en una web, clickdrive.com, y a partir de ahí arranca ese proceso, ese digamos, flujo de cliente, donde entonces con datos y con esa tecnología somos capaces de optimizarlo y de iterarlo pues día a día, ¿no? Y ese es el valor diferencial. Perdona que he contado mucho. No, porque realmente lo que has trasladado es la falta de adaptación que tenía un sector como la venta del automóvil a lo que es pues las nuevas tecnologías o lo que la inteligencia artificial te puede facilitar. Es verdad que si vas a un concesionario puedes ver un coche, 2, 3, no hay mucho espacio para que veas muchos más. Sin embargo, de esta manera lo que hacéis es que aumentáis el alcance.
¿Cómo surge el prototipo? ¿Cómo hacéis esa mezcla de necesidad real que tú ves en el mercado, trasladarlo a algo factible y algo tan sencillo? Porque yo he entrado a tu página y lo primero, dame el número de tu matrícula. Es decir, es intuitiva, no es de esas páginas web en las que te presentas tú, se presenta el equipo, 200 personas más y luego ya ves a qué se dedica realmente la empresa, sino que tú realmente vais al grano y lo hacéis de una manera muy sencilla. Es decir, que está pues para las personas que están adaptadas desde luego a las nuevas tecnologías, pero no para tener unos grandes conocimientos, sino de una manera muy intuitiva. ¿Cómo habéis casado esa necesidad con trasladarlo de una forma, adaptar la tecnología a esa necesidad? Vale, esa es buena porque, a ver, siempre, nuestra ventaja en este caso, siendo muy transparente, es que en el equipo fundador y la mayoría, muchos de los que estamos aquí, tenemos la suerte de haber hecho algo similar antes, ¿vale? Entonces, Pablo Fernández, ¿vale? Que para los que es un emprendedor, él sí que es el emprendedor en serio. Sí, Pablo Fernández. Él venía de montar Clicars, por lo cual esto está muy cercano, porque Clicars es la venta online más grande de España o de Europa. Y entonces, pues él ya traía ciertas partes de esa solución, cómo se iban a montar, ¿no? Sobre todo la gestión de la financiación y esto, ¿no? Elena González Blanco, que es la co-founder también, y yo veníamos de Cover Wallet, donde en nuestra época pasada lo que hacíamos era exponer una solución online donde un cliente, en este caso una empresa, pero bueno, el cliente final puede comprar un seguro, ¿no? Y también es un ¿cómo se diría? Un flujo, ¿no? Similar, un camino para un cliente similar al de la compra ahora de esta financiación, ¿no? Cómo hacer que ese cliente, lo que tú has dicho, le sea muy sencillo la contratación de esa financiación, ¿vale? Lo que hacemos es que es un patrón que se suele usar mucho en lo digital, ¿no? Que es simplificar, ¿vale? Es hacerlo algo sencillo, algo es convenient, ¿no? Conveniente, que dicen mucho en inglés, ¿no? Y así es como se adopta rápido, porque no tienes que contarte cómo va, no tienes que aprenderte, sino que de una manera intuitiva te sabes manejar tú mismo y avanzar. Entonces, en lugar de tener ese PDF, o no PDF, pero ese documento que te dan en el banco con un montón de preguntas o de cosas que una van para ti y otras no, y tienes que rellenarlo, pues esto es para ti en concreto, porque sabemos que público esperamos, te voy a hacer las 3 preguntas que necesito para entonces poder darte una oferta. Cuando vamos luego hay otra cuestión ahí que también metemos de inicio, que es el enriquecimiento de los datos, ¿no? Cuando tú das la matrícula, yo estoy llamando a terceros, y ahí es donde entra la ingeniería a construir esas integraciones, para que me dan muchos datos de tu coche, porque con la matrícula se pueden obtener muchos datos, ¿no? Entonces obtengo pues, datos que me ayudan a entender pues, si tu coche es un SEAT o si es un Mercedes, ¿no? Y a partir de ahí se disparan modelos de decisión que nos dicen cómo hemos de priorizar este lead y o qué oferta le tenemos que poner delante, ¿vale? Este cliente, quería decir, ¿vale? Entonces, sí, eso, es súper sencillo, pero por detrás muy complejo para que en todo momento, a la que va a ser un cliente va avanzando, enriquezcamos lo que sabemos de ese cliente y entonces desde dentro de la operativa se ajuste a lo que estamos, a esa operación, ¿vale? Y luego ya por terminar, hay una cosa clave que es en el digital también, que es exponer el proceso lo máximo posible en la web, ¿no? En el online, ¿no? Para que entonces yo, o Noelia, que quieres ese crédito, pues tú misma os metas los datos de tu matrícula, luego te pediremos los datos, por ejemplo, de contacto, te pediremos también datos de, por ejemplo, cuáles son tus ingresos, como lo haría una financiera, y ya entraremos a contratación, ¿no? Y entonces te pediremos DNI, te enviaremos un email o simplemente ahí mismo podrás firmar el contrato e inmediatamente haremos una transferencia del dinero a tu cuenta, ¿no? Todo eso por ti misma en ese flujo en la web, que en el que tardarás, pues eso, 5, 6, 10 minutos. Y entonces, así es como realmente hacerlo escalable, ¿no? Por supuesto que luego hay un equipo de servicio al cliente, que tú un telefonazo o por WhatsApp, pues hablamos contigo si necesitas, tienes alguna pregunta o si quieres algo concreto, ¿no? Pero la visión es la de generarlo todo expuesto online para que entonces pues los propios clientes puedan
cerrar la operación, ¿vale? La verdad que lo novedoso es, a mí me parece súper novedoso también lo de poder pedir un préstamo y uno lo pide y dice, pues mira, tengo esta propiedad, pero no contaba el coche como propiedad. Y en este caso, vosotros estáis diciendo que realmente lo que tenéis como propiedad es ese coche. Y realmente, claro, pues en España y supongo que en el resto de países, que más y que menos, claro, tiene 1, 2 mínimo automóviles en su casa. Todo ese proceso que me has dicho tú es cómo has aplicado lo que es la inteligencia de los datos, la inteligencia artificial, en hacer un perfil del propio cliente y hacerlo de una manera sencilla. Eso, lo que favorece eso es tanto al cliente, entiendo yo, como realmente a las personas, a vosotros como empresa, el saber el perfil inmediato del cliente y a quién puede ir dirigido, evidentemente, una vez que ha introducido los datos. El proceso de protección de datos, todo, ¿eso no entorpece la gestión a la hora de desarrollarla, a la hora de realizarla? Es una pregunta que me han hecho a través del móvil, es decir, en este proceso en el que implican datos sensibles de cuánto cobras, cuál es tu viabilidad a la hora de poder financiar ese préstamo. ¿Cómo salváis lo que es la protección de datos, el que todo esté acorde con la tranquilidad tanto del usuario como la propia vuestra, claro? Claro, y la de la financiera también, ¿no? Ahí es un sector altamente regulado, ¿vale? Y sabemos, somos conscientes de esto, ¿no? Entonces, a ver, lo primero es que tenemos un equipo legal muy potente que lo que va es a producir pues el texto legal que nuestros visitantes en la web, ¿vale? Aceptarán como términos y condiciones cuando trabajan con nosotros, ¿vale? Y es un texto en el que pues se especifica qué datos son los que vamos a obtener. Además, se dice que con qué terceros lo vamos a compartir, por ejemplo, con la financiera, que tiene que valorar la operación. En duración es en los que lo vamos a guardar, aquellos que guardemos, otros no. Por ejemplo, tarjetas de crédito no las guardamos. Y otros tipos de datos personales que no vayamos a usar por ningún caso de uso, pues tampoco, ¿no? Porque al final es mucho trabajar con agregados, ¿no? ¿Cuánta gente hemos recibido este mes y de estos cuántos que tenían pues ese Mercedes han terminado comprando versus los que no? Entonces, sí, la privacidad se mitiga, la exposición, pues eso, dando transparencia al cliente de qué es lo que vamos a hacer, cuál es el propósito del dato, entonces que el cliente no tenga consentimiento y luego pues teniendo esa responsabilidad interna de que los datos estén hospedados en sitios seguros y con las medidas de seguridad necesarias. Luego cuando tiene que ver con el GDPR, pues ahí, o la GRPD, pues ahí siempre tenemos un servicio donde cualquier usuario, cualquier cliente puede corregir los datos en cualquier momento o puede pedir la derecho a la rectificación. Sí, o sea, al final, y luego pues también como operamos en territorio geográfico español y sí, la mayoría de servicios que no, si no todos que tienen datos pues están en territorio geográfico europeo. Así que no es un impedimento para el negocio, salvo que es un estándar que se cumple y una vez que lo conoces y lo cumples, pues oye, sí, el negocio no tiene impacto. O sea, no tiene ningún tipo de impacto negativo a la hora de la gestión. Claro, pues, ¿Cuánto tiempo lleva la empresa y qué resultados habéis tenido? Vale, pues ahí es donde es verdad que vemos que hemos tenido algo, pues estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido en tiempo récord porque en el mes 3 hemos llegado a facturar 1 millón de euros, ¿vale? Y bueno, la verdad que no ha salido gratis, ¿eh? Ha sido una cosa que hemos tenido que sudar la camiseta, pero sí nos pusimos este objetivo porque sí, sabemos que somos capaces, ¿no? O que con una mezcla de talento y de experiencia previa y de soluciones que estamos poniendo sobre la mesa, pues es un objetivo que fuimos a por él desde dirección y oye, estamos muy orgullosos de haberlo conseguido. Y ahora lo que queremos es hacer la empresa rentable para después del verano, ¿no? Sí, y pues eso, a ver, nosotros lo que queremos es siempre, bueno, queremos, en este caso Pablo Fernández también tiene mucha cultura de esto, de tener una empresa EBITDA positivo, por eso somos una
una startup que en este momento es un poco excepcional, porque es verdad que la startup, pues eso es lo más, el mayor desafío, ¿no? En qué momento que estás quemando inversión, pues obtienes ese retorno, ¿no? El retorno. Ya no es una cuestión de valoración, sino es una cuestión de eficiencia y de cash flow de empresa. Y entonces, sí, la verdad que es una mezcla entre dar con una oportunidad o un problema que había ahí, pues sí, una oportunidad de negocio que tiene, que es rentable, invertir muy fuerte y muy rápido en construir un equipo potente que pueda ir a por ella y ahora pues seguir con esa velocidad, ¿vale? Que esa es lo que es diferencial de la startup, que es el crecimiento, el factor de crecimiento, ¿vale? ¿Qué importancia le das al coincidir con un buen equipo? Es decir, creo que muchas de las startups adolecen de que todos parece que saben de todo o todo de lo mismo. Es decir, sí. ¿Cuál es la capacidad de reunirte de gente que diga, no, yo de esto ni cuéntamelo porque me lo tienes que contar, pero no voy a poder aportarte más porque eres tú el que más conoces sobre el tema? Pues en este caso, imagino que tú sobre el producto en sí eres el que más puedes conocer, otro se dedicará a la financiación, otro que también, otra persona que te quiero preguntar también, cómo estáis publicitando, cómo os estáis dando a conocer en el mercado español, en el ámbito español, y cómo, qué estáis utilizando, qué tipo de redes, si lo que son la transmisión normal, medios de comunicación offline o todo online. Quisiera saber primero eso, cómo conseguís hacer un equipo que realmente cumpla cada uno la función que tiene que cumplir, porque yo creo que eso se lo debes transmitir a gente que está emprendiendo, que te está escuchando ahora y que yo creo que es importante. Fenómeno. Pues a ver si esta manera de responderlo funciona, porque vamos, si yo soy un inversor y me llega una presentación de una oportunidad, lo primero que voy a mirar es la gente que hay detrás. Y después, la oportunidad de negocio, por supuesto, digamos, qué es lo cómo se va a construir, sus tiempos, en fin, ¿no? Pero o sea, el tema del equipo, esa es fundamental. Esa es la número uno. Porque, a ver, un tema es que, por un comentario que estaba haciendo, a ver, del equipo, el talento tiene que balancearse porque no va a saber todo el mundo de todo. O sea, aquí, o sea, un buen CEO, un buen founder, lo que hace es rodearse de gente que en su disciplina saben más que ella o él, ¿vale? Pero de largo, ¿vale? Entonces ahí es cuando ya delegas en esas personas, porque oye, este va a llevar tecnología, este va a llevar productos, este va a llevar marketing, este va a llevar operaciones, legal, lo que sea. Porque si no, o sea, una de las bueno, Iñaki Berenguer, que es el inversor y el CEO, bueno, decía que es el CEO, perdona, founder de CoverWallet, decía mucho que era que a la hora de hacer recruiting siempre hay que subir la media, ¿no? Hay que traer gente que sea mejor que los que estamos, porque si no, ocurre lo contrario, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer un founder, que es traer a gente potente. Y eso que dicen de que A-players quieren trabajar con A-players. También existe una cosa, y es que cuando empiezas, tú tienes una idea, una hipótesis de ese negocio que vas a lanzar, pero al final es eso, una hipótesis. Y hay que estar muy dispuesto a pivotar, ¿vale? Entonces, ese pivote lo va a saber hacer gente con talento, ¿vale? Que va a saber explorar otras cosas, ¿ok? Entonces, al final, lo que va a quedar después del primer año, si miras la idea inicial, pues por supuesto, el equipo, si lo hiciste bien, y con suerte de la idea original, pues oye, se parece el 80%. A lo mejor has cambiado completamente, pero el equipo sí está ahí y el equipo es el que está contigo a la hora de pivotar, ¿vale? Entonces, esa es fundamental, ¿vale? Así que yo creo que, aparte de una de las razones, bueno, seguro, la razón por la que yo estoy aquí ahora en ClickDrive y en ClickBrain, ahora lo contaré, pues es porque por el talento, ¿no? Con la gente que hay aquí, que me da mucha confianza de que vamos a tener éxito, ¿no? Voy al punto que decías de marketing, o sea, de publicidad, ¿no? Sí. ¿Cómo conseguís, cómo llegáis al cliente potencial? ¿Cómo os hacéis ver o os hacéis conocer? Sí. Bueno, pues ahora mismo esto es cuestión de al señor Google darle unos $, para entrar ahí en la búsqueda y hacerlo bien, hacerlo analítico, ¿vale? Invertir, ir subiendo poco a poco, porque al final Google en los bets pues no te permite ir
full in, ¿no? Pero sigue invirtiendo mientras que vas viendo qué campañas te van funcionando mejor que otras. Y bueno, en nuestro caso también nos está funcionando bastante bien Meta, Facebook. Todo esto, como verás, es lo que llaman performance marketing, es todo online, lo podemos medir y todos los días vemos qué rentabilidad nos trae. Tenemos esa rentabilidad del gasto de publicitario de manera diaria. Con leads y con... Pruebas, sí. Y luego también, sí, pues partners, ¿no? Partners con los que cerramos acuerdos y que nos pasan, pues esos leads cualificados, ¿no? Y sí, y luego, pues a nivel marca, pues usamos LinkedIn, sobre todo, y Twitter, ¿vale? Porque ahí tenemos a Elena, a Pablo y a otros que tienen bastante reach, ¿no? Porque tienen muchos seguidores y tienen mucha presencia. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Eso por sobre ¿Cuál todo. es el prototipo de cliente que tenéis? ¿Edad? Pues mira, bueno, sí. A ver, en edad suele ser gente entre 30 y 40, por abrir así la horquilla esta, y suele ser gente que necesita una liquidez inmediata para cualquier cosa que necesita resolver, o gente que tiene eso que te decía, que el préstamo personal se le ha quedado alto o el banco no le ha dado una oferta buena y entonces aparece por aquí. Y son pues gente que iba a hacer una reforma, gente que va a pagar los estudios de su hijo, ha venido gente pues que va a avanzar, va a emprender, ¿vale? Gente con un coche potente y ha dicho, oye, voy a emprender, necesito este dinero, me falta. Piensa que son préstamos entre 15, 20, 30 mil, a lo mejor si ya son muy altos, al consumidor. Y esos son esa es la demanda que tenemos. ¿Vale? Sí. Luego hay otro, te he hablado de pero bueno, hay otros modelos, ¿no? Como por ejemplo, simplemente hacer una cualificación, o sea, una venta de un coche nuevo, ¿no? Entonces nosotros nos enganchamos con los portales donde están los coches publicitados y entonces nosotros, como tenemos esa plataforma que engancha con la financiera, ¿no? Que se integrada, podemos emitir la operación pues eso, en tiempo real, ¿no? Y así también es esa salida de coches nuevos que se quieren comprar y eso. Entonces, pues ya alguien puede ir a un concesionario con una operación preaprobada, ¿vale? Entonces, todo va de quitarle días al calendario para que la operación se cierre, ¿no? Y ahí es donde está lo digital. Y que, sobre todo, le evites paseos al cliente, que lo pueda hacer de una manera rápida y sencilla. Veo una pregunta aquí de Rodrigo, lo he visto aquí en el chat, que no me he dado cuenta. Sí, de Colombia, Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal? Saludos de aquí. Rodrigo, Colombia. Oye, Colombia no la conozco, pero montamos una oficina en Bogotá. Hay talento ahí. Estuve mirando. Sí, la verdad es que es un espíritu emprendedor tremendo, ¿eh? Ahí, sí, es verdad. Es verdad. Pregunta, Rodrigo, ¿cuál es el porcentaje de impagos? El porcentaje de impagos, esto ya es a lo mejor información confidencial, pero el porcentaje de impago queda bastante por debajo del 20. Bastante más, ponte por debajo del 15. En algún momento hubo quien era más pesimista en esto, pero sí, ¿no? Esto es algo que tenemos montado también un sistema propio en el cual de recordatorio y entonces pues de facilitar que se recupere la normalidad en ese pago con fraccionado y con dando opciones. Sí, en fin, sí, eso paséis a la negociación, pero no es algo que os preocupe. No, de hecho, en el modelo que hicimos inicialmente era más pesimista, por eso, por pensar ponerte en lo peor, teníamos escenarios así y no hemos estado ahí. O sea, y de hecho va mejorando, vamos siguiendo esa métrica y viendo que mejora, pues eso, semana a semana. Otra de las preguntas, ¿queréis quedaros solo en España o queréis expandir el negocio a otros países? Ya que estamos con... Sí, esto es una cuestión que se expandirá, pues seguramente en Europa, ¿no? Sí. O sea, hablando de esto, el candidato siempre es Alemania, ¿no? A una Alemania, una Francia, una Italia. Sí, iremos a por esos países una vez que sea maduro. De hecho, lo que hacemos es diseñar la solución de manera que no se acople totalmente, ¿no? O sea, lo mínimo posible a España, ¿no? Y así poder portarla
a otros sitios. Siempre hay cosas que son locales, pues yo qué sé, la DGT y sí, la SNEF pero luego hay otras que son internacionales y entonces desde el principio cogemos algo que sabemos que luego cuando vayamos al siguiente país pues podemos seguir con la misma solución. Lo habéis diseñado suficientemente genérico para que se pueda adaptar luego a otros países. Sí. Como os decía, venía a hablar de este modelo de negocio de esta startup, que ¿dónde os pueden encontrar? Porque luego se nos olvida siempre. Yo sé que es muy rudimentario preguntarlo, pero hay que preguntarlo y decir, alguien que tiene su coche y que quiere hacer un máster o quiere hacer un pequeño arreglo en su casa y quiere pedir un préstamo, ¿dónde estaría? ¿Dónde os localizaría? ¿Cuál es vuestra página web y cómo os localizaría? Pues gracias, Noelia. Es clidrive.com, ¿vale? Y cuando lleguéis aquí veréis que se explica de manera sencilla. Aquí ponéis el dato de la matrícula, si el coche que tenéis está ya pagado o sigue financiado y ya pues a partir de aquí empezaremos a daros datos de qué es lo que se puede ofrecer y a pediros más para entonces afinar más la oferta. Y si no, pues tenemos un teléfono que se ve también en la web donde podéis llamar y entonces alguien de nuestro equipo pues os atenderá seguramente, ¿no? Sí, tienen algún problema, que ya digo que es muy intuitiva y muy sencillo a la hora de poder ir dando pasos sencillitos y lo que vayas pidiendo. La verdad es que salta a la vista al principio, no tienes que buscarlo. Sí que me gustaría que me comentaras, porque este es muy reciente, pero es que ya tienes otro proyecto nuevo reciente sobre inteligencia artificial que me han chivado y que me han dicho que explicaras y que comentaras porque es súper llamativo y también yo creo que es importante que veáis la dinámica de Pablo de estar ya en un emprendimiento y estar ya en otro. Por eso, desde luego, cuando lo presentaron, incluso su amigo Tony nos dijo emprendedor masivo, describirlo como algo emprende constantemente. Te puedo decir este emprendimiento, pero seguramente, y así ha sido, cuando os conectéis tenga otro ya en mente o tenga ya otro iniciado. Así que... Bueno, no sé si será tanto, pero gracias. Saludos otra vez a Tony, se lo había conectado. Vamos a ver, se llama Clibrain, ¿vale? Sí, Clibrain. Que habla, se trata de lanzar una solución de inteligencia artificial en español, sobre todo orientado a las empresas, ¿no? Las soluciones que se pueden hacer con las empresas. Bueno, ¿y esto por qué? Porque recientemente hemos visto pues lo que se está publicando en plataformas de lo que se llama IA generativa, ¿no? Son sobre todo con, por ejemplo, los modelos de lenguaje, también en cuanto a generación en tiempo real de imágenes, pronto llegarán vídeos y esto, ¿no? Y entonces ha llegado un momento donde modelos de inteligencia artificial que siempre estuvieron allí, ¿vale? Ya ha llegado a una escala donde el coste de usarlos y de correr problemas sobre ellos está al alcance de muchos, ¿no? Que este es el gran mérito que tiene OpenAI y los que están apareciendo, ¿vale? Que están llevando a nivel global soluciones que hasta hace poco necesitaban muchísimo inversión de rendimiento o que no podían tener la escala que ha llegado a tener OpenAI, que ha sido la plataforma de la historia que más rápido ha llegado a 100 millones de usuarios registrados, que me parece que fue en menos de 2 meses, ¿no? Entonces, después de eso, además, y probarlo, ¿vale? Hemos seguido formando. Nuestra idea inicial era usar estas tecnologías que las conocíamos, ¿vale? Modelos predictivos, Machine Learning y todo esto en la operativa de CliDrive y lo vamos a hacer. O sea, todo esto que me estamos contando de la financiera, del scoring, ¿no? Hacer este scoring, modelos predictivos que te puedan decir cuando entra un cliente qué probabilidad tiene en el futuro de perderlo en cartera, ¿no? O de que se caiga la operación y que cancele. Pues esto, al final, son modelos estadísticos que cuando se desarrollan pues por gente, pues estos científicos data scientists, pues funcionan bastante bien. Bueno, entonces, apareció esto y nosotros que tenemos pues esa ambición de ser parte de estas soluciones tecnológicas que están apareciendo, pues de repente nos miramos y dijimos, oye, aquí hay que meterse, básicamente, ¿no? Esa fue la reacción, ¿no? Y entonces tenemos a Elena González Blanco, que ya lleva como 20 años haciendo esto precisamente, que es
inteligencia artificial enfocada al lenguaje español, ¿no? Ella ha estado en un equipo de investigación de la universidad con inversiones de la Unión Europea, donde ha ido elaborando un modelo que se usa pues, para, por ejemplo, reconocimiento de letras de música y entonces machear unas con otras, en fin, pero sobre todo con el texto español, ¿vale? Entonces, sí, ella conoce bien esto y el mercado, y nosotros que estamos fascinados de técnicamente lo que podemos hacer ahora con esta herramienta, pues dijimos, oye, vamos a explorar esto, qué significa. Entonces, pues hemos decidido lanzar un negocio, una compañía que va a generar pues estas soluciones basadas en IA, sobre todo en español. ¿Por qué digo lo del español? Porque son muy importantes. Se explica de la siguiente manera. Cuando hay alguien que está... O sea, esos modelos de lenguaje como tal se entrenan constantemente y se entrenan con texto, ¿no? Y entonces se va haciendo ese fine-tuning con el texto, pero lo que pasa es que se entrenan en su mayoría en inglés. Claro. ¿Vale? Porque sobre todo las empresas americanas que están detrás de esto, y se entrenan en inglés. Que luego pues tienes siempre la opción de traducir al español y entonces del inglés dar el problema y luego traducirlo, ¿no? Pero no es lo mismo que hacer un entrenamiento desde el principio nativo en español. Ahí es cuando realmente encontraremos una solución que será, la calidad en español será mayor, ¿no? Y entonces pues nosotros básicamente vamos a invertir el esfuerzo que están haciendo las empresas americanas con el inglés, nosotros lo vamos a hacer, ese esfuerzo y esos recursos y ese foco en español, con idea de, pues eso, de competir directamente con algunas de ellas. Entonces, estamos haciendo ciertos prototipos que vamos a lanzar. Tenemos uno primero ya, que se llama ClickChat, que es algo que es una es una herramienta de productividad para empresas, donde la gente pues, va a ver que hay tareas que hoy en día hace manuales que se van a automatizar por completo, ¿vale? Entonces, pues esto es generación de productos de marketing, no sé, business plans, planes de negocio, en este caso, planes ¿cómo se dice?, de onboarding de gente a equipos, presentaciones de todo tipo. Entonces, en fin, muchas cosas que estamos probando internamente primero y que queremos ponerlas al público, ¿no? Y entonces aquí, pues, la ambición es muy grande porque entramos en un momento... Hay una ventana de tiempo ahora mismo que hemos querido aprovechar en la que esto es novedoso. Se parece a cuando salieron las redes sociales, aunque esa quizás no es... No me voy a compararlo porque creo que esto deberá tener otro efecto más positivo. Los móviles, ¿no? Cuando apareció la conexión al móvil, ¿no? Que todo el mundo está ahora conectado, pues esto es algo que llega para quedarse. Y entonces... sí, pues nosotros vamos a construir soluciones encima de esto. Y pues eso, con mucha ambición, como decía, y montando un equipazo, porque tenemos a David Villalón y a Paul también, Paul March, que es el jefe de producto de Chief Product, ¿no? de QuickDrive, está allí también conmigo. David Villalón, que viene de IA, que es impresionante los prototipos que hace. Y no sé, porque nos hagamos una idea, ¿cómo contarlo? Vamos a ver, nosotros tenemos una solución que le pasamos, por ejemplo, todos los textos de la empresa, ¿vale? Se lo pasamos a este agente, ¿no? Y entonces, esa documentación, y entonces le podemos preguntar directamente, ¿no? Y decir, oye, pues en lugar de buscar o en lugar de construir, de escribir tú mismo un documento, pues le dices, no, hazme un estudio de cómo fue la campaña de marketing de la semana pasada, sí, en base a estas métricas que solemos usar aquí en QuickDrive, y pónmelo en este formato y hazlo como si fueses el director de marketing, ¿vale? Busca los datos aquí y entonces te lo saca así, ¿no? Es bastante espectacular ver cómo cada vez más ese tipo de comandos o instrucciones funcionan de verdad, ¿vale? Entonces, el tema está en que los documentos, los datos que se le aportan sean lo suficientemente precisos y estén bien, digamos, preparados para que los consuma y entonces así explotarlos, ¿no? Y bueno, ya te digo, tengo muchas cosas en mente que no puedo comentar todas ahora, pero acabamos de lanzar hoy, de hecho. Hoy lo acabáis de lanzar. Sí, hoy para tener una idea, lo hemos lanzado hace como un par de horas y tenemos 75 personas que ya se han escrito porque ya se han interesado. Sí,
75 personas. Bueno, y aquí hay, bueno, un poco de todo. CTO, CEO, administración, director territorial, abogado, freelance product manager, consultor, innovation manager, fundadora, chief commercial officer, ingeniero, organización industrial. Hay gente de la universidad. Yo creo que esta va a estar, claro. esta va a estar chula. Va a estar demandada. Habéis comentado que lo que haces es sistematizar una especie de automatización de los procesos de onboarding, cómo recibes a un nuevo miembro a tu equipo, todo este tipo de protocolos, en vez de tenerlos por escrito, que es lo que normalmente tienes, espera que lo busque, te lo paso al departamento tal, lo vas a tener de esa manera. Eso lo que supone es que la empresa tiene que tener, le haréis la herramienta muy adaptada a la empresa realmente. Sí. No es algo general que te descargues, como bien dices, que ha sido un lenguaje adaptado del inglés que luego te lo traduce al castellano de aquella manera muchas veces, sino que realmente lo estáis entrenando en castellano y que además vais a hacer el estudio real de lo que necesita esa empresa. ¿Pensáis en promedio de empresa? ¿De cuántos trabajadores? ¿De qué tipo de empresa es la que más os lo va a demandar? Ese cliente tipo que vosotros creéis que vais a tener, que es el que más va a demandarlo, aunque sea en el primer estadio, porque yo creo que es algo que va a ser generalizado, pero en este primer estadio... Sí. A ver, es verdad que, o sea, de primeras, o sea, lo que también es fascinante esto es que como es tan novedoso, tenemos que estar abiertos a lo que aparezca. Pero sí, por ejemplo, varias reflexiones, ¿no? Sabemos que la adopción es clave, ¿no? Porque para una empresa pequeña, pues no sé, aquí hay un CEO de una empresa entre 10 y 50 personas, pues adoptar esto es relativamente sencillo, porque el volumen de documentación, los sistemas que tiene no serán una cosa compleja. Y entonces, pues aquí es donde ellos encontrarán muy fácil usarlo desde el primer día, ¿no? Incluso no necesita dar mucho, hacer esa integración desde nuestro lado, ¿no? De otro lado, aquí, la idea es sacarlo pues gratuito, en principio, para que entonces empiecen a darnos feedback los primeros, ¿vale? Y para luego entender qué valor tiene, ¿no? Nosotros queremos realmente, y lo estamos haciendo aquí, monetizar esto, o sea, medir primero qué eficiencia en costes nos da a nosotros o qué eficiencia en crecimiento, para entonces replicar esto fuera. De otro lado, hablar de la adopción, porque claro, luego tengo aquí, hay un socio de Deloitte, que son más de 2.000 personas. Claro, tú vas a un Deloitte y, oye, claro, desde luego que queremos ir ahí, pero ahí ya la integración es diferente, ¿no? Porque ahí sí que tenemos que pues, acercarnos más a ello, entender realmente qué departamento lo va a usar u otro no, entonces ir de menos a más. Pero ahí, desde luego que, claro, en ese número a escala es donde sí ven que la productividad, o sea, la ganancia en productividad sí que baja a la cuenta de resultados, ¿no? Porque, claro, ahí, porque si tienes en vez de 5, 500 que se ahorran un día neto a la semana de trabajo usando esto, ahí es donde sí el número es relevante, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, vamos a por todas, pero sí que tendremos, pues, esos, digamos, clientes estratégicos iniciales con los que hacer ciertas validaciones, ¿no? Pero sí, y sí, sobre todo, claro, aquí ya cuando hablamos de español, pues daremos el salto, Rodrigo, aquí a LATAM rapidito, ¿vale? Porque... Lo adaptaréis, practicaréis también. Claro, porque además es que conocemos mejor que a lo mejor los americanos, bueno, o a la altura seguro, por lo menos, que el castellano que se habla en LATAM, que depende del país, pues, y el que también no es el mismo que de España. Efectivamente. En Europa, ¿no? Y entonces todo esto lo tenemos bastante muy presente, ¿no? Una vez que habéis planteado esta herramienta, ¿qué creéis que la madurez de las empresas españolas, es decir, parte de cuando hablamos de adaptación tecnológica, muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, con las que nosotros trabajamos mucho a la hora de formarles, creen que tienen que adaptar a nivel material, a nivel de recursos, y nuestra mayor dificultad es que se adapten a nivel profesional las personas. Es decir, que vean esto no como que les va a complicar la vida, sino muy bien, más bien al contrario, que se la facilita. Esa barrera, ¿cómo creéis que se puede saltar? Claro. ¿Entendéis que la formación en el ámbito empresarial es fundamental? Sí. A ver, yo creo que, por suerte, o sea,
A ver, hay de un lado una reacción, digamos, más de, no sé, de sospecha, ponle, o conservadora, de hoy esto no lo entiendo muy bien, ¿no? Eso es, sí. O qué estoy contando aquí, esto que se va a hacer con lo que yo ponga aquí, ¿no? Que con mis datos. Entonces, nosotros, de entrada, también en estos términos y la solución tecnológica, nosotros no vamos a procesar ni a usar esto para entrenar los datos que nos den los clientes, y vamos a respetar mucho la privacidad, ¿ok? Tampoco vamos a dejar, por ejemplo, que, no sé, tiene que ser un usuario de empresa, ¿no? Entonces ahí pues ya se quitan problemas de ciertos, ¿no? Se tiene bastante identificado a la persona, ¿no? Vale. De otro lado, una cosa que sí hemos visto, que nos ha pasado a todos los que hemos empezado a usarlo, es que esto es bastante viral, ¿no? O sea, es muy adictivo en el sentido de que cuando empiezas a usarlo y llega un momento que te empieza a funcionar, es que ya no puedes dejar de usarlo. Porque es que dices, esto es, no he visto. Me facilita la vida. Claro, es que yo lo uso diariamente, pues no sé, yo qué sé qué veces. Vamos, yo o sea, yo estoy teniendo una conversación con vosotros, ¿eh? Y yo media hora antes pues, me he puesto ahí a hacer cosas y me he ido a esta herramienta y le he dicho, oye, dime los 5 o 6 puntos clave que debería de comentar en una charla sobre emprendimiento de una startup tecnológica. Me ha puesto ahí un parrafazo así, le he dicho, no, ponme esto en unos bullets, algo más, unos puntos esquemáticos que lo tenga aquí presente, ¿no? Y me lo he hecho y bueno, los tengo aquí, os lo puedo contar, pero vamos, entonces, y luego le digo porque cuáles serían los verdaderos problemas, ¿no? Por los que una empresa pueda fallar. Entonces, de repente, lo que te encuentras es pues un asistente, ¿no? Algo que si lo tienes siempre presente, como tenemos otras cosas, como Google, que lo ha sido, búsqueda o el móvil para hablar por WhatsApp, ¿no? Pues eso es algo que se va a convertir en esto, ¿no? Entonces, llegará a todos sitios y entonces a nivel individual se adoptará de manera orgánica, en el que la gente pues de un día para otro se encontrará usando esto, y en las empresas pues yo creo que saben que es una ventaja competitiva y lo adoptarán cuanto antes, ¿no? Tienes ejemplos de quienes han ido bastante a lo bestia, como Microsoft, que ya invirtió 10 billones americanos, 10.000 millones en OpenAI, por quedarse con el 49, con el 51%, no lo tengo muy claro ahora. Tienes a Price Waterhouse, que ha metido un billón americano, que son eso, pues, los 1.000 millones, y que son cifras variantes, ¿no? Que son gente que saben que, bueno, pues sin ir más lejos estos dos, mi apuesta se ve que Microsoft lo ha hecho para ir a por Google en cuanto al buscador y pensarle que eso hubiera sido impensable. Y por qué no, a lo mejor Price lo hace pues echarle el guante a un McKinsey o un Boston Consulting. Entonces, es algo que, quiero decir que hoy en día, o sea, dentro de no sé, no va a ser mucho, como mucho, 10 años y a lo mejor lo estoy pasando, pues todo el mundo va a estar usando esto. Va a estar utilizado por todo el mundo. Claro, no es que se vaya a eliminar trabajo así de sencillo, sino que verdad que la gente que use esto pues va a tener una ventaja, ¿no? Esto es como, en fin, no sé, es que no quiero caer en una comparación, ¿sabes? Como demasiado básica, ¿no? Pero es como ir a trabajar pues, o sea, hacer cálculos con y sin calculadora. Pues no sé, cada uno a su... Sí, es verdad que algo del debate siempre se va a lo básico, se van a perder puestos de trabajo, no, al final lo que haces es facilitar el trabajo y si hay que trabajar menos horas, pues también se agradecerá. Es decir, si tenemos herramientas que nos facilitan trabajar de una manera más flexible y más adaptada a los nuevos tiempos, desde luego es una pelea que quien esté frenándola de esa manera es una pelea como que quien frenara pues la comunicación como ha sido a través de las redes sociales. Ha sido imposible frenarla y con sus puntos positivos y sus puntos negativos. Ya que me hablas de esa inteligencia artificial con la que te habías preparado, ¿qué les puedes decir? Porque nosotros, fíjate ya, la verdad es que es un lujo hablar contigo porque se nos ha pasado prácticamente la hora en nada. Gracias. Explicándonos cosas que desde luego fascinan y que realmente ves
la capacidad que debe tener un emprendedor, que es la de futuro, que yo creo que esa visión es la que tú tienes, la que tu equipo tiene, el adelantarte un poquito, aunque sean un mes, 3 semanas antes de lo que puede ser una necesidad. ¿Qué les dirías a un emprendedor? ¿Qué puntos tiene que tener un emprendimiento para que no falle, o qué puntos tiene que si de inicio es así, sabes que no va a salir adelante? Bueno, a ver, ya, desde luego que de muy inicio pues supone un sacrificio, ¿vale? O sea, a nivel personal hay que ser consciente de que se va pues uno a poner, a encontrar ciertos límites, ¿no? En uno mismo, ¿no? En lo profesional y en los tiempos, ¿no? Que se ha de invertir, ¿no? Entonces una decisión pues casi que familiar, no, casi no, entera, ¿no? Entera. Vale, a partir de ahí... Proyecto de vida. Claro, a partir de ahí yo creo que es muy importante validar las ideas, validarlas con una visión de, con lo mínimo invertido, empezar a recibir feedback de gente que sea relevante, que sabes que te van a dar buenas respuestas, ¿no? Buena crítica. Y cuando pues sí tengas esa validación, incluso si puedes construir un producto que te genere cierto revenue, cierta facturación un poquito, entonces si tengas cierta atracción, entonces en un momento justo, si no tienes el dinero para invertir, pues entonces es el momento de ir a levantar pasta, ¿no? De algún angel o algo así, ¿no? A la hora de hacer esto, pues oye, cuanto mejor estés en cuanto a números o en cuanto a esa facturación, tracción, equipo, pues más capital negociador tienes, ¿no? Pero sí, también es bueno tener a gente de este grupo, porque aparte del dinero te suelen darte bastante, hasta dar como asesores, ¿no? Y entonces siempre, si no al principio, más adelante, pues siempre te ayudan de manera muy relevante, ¿vale? Entonces se ganan de verdad el cacho que se llevan, ¿no? Y bueno, luego hay que tener mucha gana de tirar, o sea, de tirar cosas, o sea, ¿vale? Si algo no funciona, identificarlo rápido y parar, y otra cosa, ¿no? Y pivotar, siempre con una estrategia, digamos, base, pero pues si ves que hay una línea de negocio que sacas que no tiene demanda, pues oye, chapas y a otra, ¿vale? Tener esa creatividad de ir moviéndote, ¿vale? Luego, pues, es muy importante el talento, ¿no? El talento y la excelencia, pues claro, al final es que va a ser lo que va a marcar el ritmo de todo, ¿no? Porque hay que tomar buenas decisiones, hay que tomar decisiones rápidas, hay que saber tomar riesgos, y bueno, esas decisiones pues te llevan a camino y esos que sean buenos, ¿no? Y vale, la pasta, bueno, la pasta es sobre todo tener mucha contención en el gasto, ¿vale? Ser muy frugal, como dicen, o todo lo que se pueda. A lo mejor si merece la pena, pues hay que invertir en talentos, desde luego. Lo demás, pues hay que mirarlo con lupa. Y bueno, y una cultura muy de aprender, ¿no? Una cultura de aprender, una cultura o sea, como startup estás entrando en un sitio donde, con suerte, pues no hay competencia y estás en algo donde no entraba nadie antes, pero tú tampoco, o sea, lo que estás es aprendiendo y entonces, pues siempre teniendo esa seguridad hacia algunos, pero tú mismo, pues con esa inquietud, esa conciencia de decir, oye, mira, voy a explorar esto y a ver qué me dice, ¿no? Y bueno, no sé, eso es que me viene a la mente. Sí, has dicho algo que yo creo que es muy importante y que le reiteramos mucho a nuestros alumnos y los emprendedores, porque llegan con una idea que creen genial, perfecta, y la flexibilidad a la hora de cuando les puedes comentar, pues algunos, en nuestro caso mentorizamos también, y les sugieres algunos cambios a su idea inicial, es bastante reticente. Incluso algo que has dicho, cuando algo no funciona hay que cerrar, chapar y decir, oye, que no pasa nada, no ha funcionado, tenemos la experiencia, sabemos a lo mejor por qué no ha funcionado. Es difícil llegar a ese punto. ¿Cuál sería el tiempo de margen de decir, oye, mira, si has estado 2 años y esto no has... Es decir, si se puede medir en tiempo, Sí. Me gustaría que comentaras esta idea
es buena, pero no es un proyecto ahora mismo que pueda convertirse en un emprendimiento? Pues vamos a ver, yo creo que será un mes. O sea, no dos, claro, o sea, a ver, lanzas al mercado, depende de lo que sea, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, ¿no? Lanza al mercado algo que es altamente transaccional. Que cerrar el cliente es una cuestión, cuando es online, es con suerte y muy a menudo es el mismo día, ¿sabes? O la misma sesión. Si ves que pues no hay tracción, que realmente estás pagando online y no te llega esa demanda, pues oye, paramos, ¿no? O pausamos, ¿no? Te pongo un ejemplo muy claro que lo hemos vivido nosotros muy cerca, ¿no? Si nosotros queremos refinanciar el préstamo actual de un coche, ¿vale? Y a partir de ahí, pues tú tienes un tipo de interés, te lo mejoro, pero ¿qué pasa? Los tipos de interés se van por las nubes ahora mismo. O sea, es prácticamente imposible llegarle a un cliente. Claro, que nosotros tenemos esto resuelto para cuando los tipos estén en otra tendencia, sí, pero es de loco meterse ahí. Entonces, pues nos duró pues 2 semanas fuera y otra cosa, ¿no? Entonces, a ver, el tema de la velocidad es algo sí, bastante, no sé cómo decirlo, bastante radical. O sea, es una cuestión de horas, ¿vale? De decidir que no. De decidir y siguiente, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido un ejemplo. Y incluso, ¿por qué? Porque además, cuando lo haces con una solución tecnológica, usas analíticas, que las analíticas... Es fácil de medir. Claro, o sea, es que lo mides desde el primer día. Entonces, hay preguntas a las que tienes respuestas muy pronto. Entonces, otra cosa es que no me estés mirando el dato, pero si estás mirando el dato y la tendencia no mejora, pues oye, tomar la decisión o no es ya cuestión de tiempo del que la tiene que tomar. Pero el dato está ahí y los datos no son opiniones, son realidades. Entonces, a ver, te he puesto este ejemplo concreto, ¿no? Pero, o sea, no sé si soy el mejor dando esta recomendación, pero he hablado de mi caso concreto. Pero vamos, o sea, a nivel años, no creo que haya mucho inversor que dé ese margen, ¿no? Yo creo que sería el margen. Sobre todo en startups y en aspectos, en productos tecnológicos, como bien has dicho, que es todo muy medible y lo tienes muy analizado. Sí, que esa es la parte bonita, claro, que ahí esa es la ventaja. Claro. Bueno, pues ya estamos prácticamente en la hora. Sí que me gustaría, Pablo, que animaras a la gente qué significa emprender y por qué les animarías a emprender. Aquellos que están y no se atreven, no dan el paso, creen que su proyecto pues, no puede tener la proyección que pueden tener otros. Yo siempre les digo que no pueden ser comparados con otros, sino que cada uno tiene que compararse con el trabajo que han hecho y con los objetivos que uno particularmente se ha propuesto. Pero sí me gustaría, Pablo, que a los estudiantes que nos están oyendo, que les dijeras, les animaras a emprender. ¿Por qué? ¿Por qué emprendiste tú y por qué les animarías? ¿Qué ha supuesto para ti? Tanto los 3 o 4 cosas negativas, que también tienen que saberlo, como lo más positivo. Vale. Bueno, yo les animaría porque la verdad es que es una experiencia vital, ¿no? Es una experiencia vital que uno pues siente que le toca, ¿no? Eso, las cosas como son, o sea, siendo muy honesto, en mi caso, ¿no? De eso solo se vive una vez, ¿no? Pero el construir algo y generar valor, ¿vale? Construir una marca y una empresa y generar valor para una economía o para un sector concreto simplemente, ¿no? Pues es algo que es bastante, como se dice, reporta mucho, ¿no? A la larga. Y luego es una oportunidad de aprender muchísimo, ¿no? Porque es una oportunidad de rodearte de gente muy buena, con un espíritu también de, pues eso, de aprender también y de seguir un camino que otros no lo han hecho antes, que, bueno, que es un ADN especial, ¿no? Entonces, sobre todo, para mal o para bien, te llevas un aprendizaje súper fuerte, ¿no? Súper fuerte que simplemente el hecho de tener ese compromiso, ¿no? De liderar un equipo, de tener pues que aprender de finanzas, de aprender de operaciones, de aprender de marketing,
¿vale? Y tener que te da esa visión que puedes aplicar en pues en el futuro en cualquier trabajo, ¿no? Pero entonces sí, sobre todo es rodearse también de la gente. A ver, lo suyo es, lo que se hace cada vez, casi siempre y ahora, es cofundar, ¿no? Es una respuesta, a veces es una pregunta que se hace a dos personas, ¿no? O mínimo, nosotros somos más incluso, ¿vale? Entonces ahí se resuelve de otra manera, ¿no? Bueno, entonces, a ver, yo creo que, ya te digo, en mi caso fue una cosa que me encontré y no sé si te estoy dando la mejor de las respuestas, pero sí que creo que es recomendable. O sea, yo estoy muy satisfecho, ¿no?, del camino recorrido. Creo que en un tiempo muy corto pues he aprendido muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor en otro sector o en otro tipo de trabajo más estancado. Hubiera sido otra cosa, ¿no? Las cosas negativas. Bueno, las cosas negativas, si se puede llamar así, pues es un sacrificio, pero como pueden hacer, por ejemplo, los deportistas, ¿no? Es un sacrificio que hace el deportista, como pueden hacer los opositores, ¿no? Pero ¿ves? Todo el mundo como que tiene claro en esos dos casos, por ejemplo, cuál es el premio, cuál es la meta. Pues esto es otra similar, ¿no? Es una etapa en tu momento y ese sacrificio es real, ¿no? Entonces, pues hay que estar dispuesto a eso y sobre todo también, en este caso, que se trata de dirigir a personas, pues yo creo que eso es realmente el mayor desafío que existe, ¿no? Esa gestión de la gente, y de la gente directamente, sí. Es súper complejo, ¿no? Yo siempre, en una conversación con un amigo, me acuerdo que pensábamos, oye, si tuviéramos que decir quién es más genio, ¿qué sería? ¿Un escritor de una novela o un director de cine, ¿no? Me acaba de venir esto. Y yo tenía clarísimo, y vea, un director de cine de calle. ¿Por qué? Porque trata con la gente. O sea, ya está. No, pero, en fin. Digo esto aquí porque es que es verdad que en el emprendimiento, pues, ese también es otro de los grandes desafíos, ¿no? Y esto no es negativo para nada, ¿no? Quiero decir que es difícil y es algo que hay que estar ahí y hay que liderar desde el ejemplo y desde la empatía, ¿no? Y, bueno, o sea, a ver, que se anime todo el mundo a emprender, claro que sí, porque además es que eso es otra. En España no es el país más sencillo para hacerlo, por eso mismo, por lo que necesitamos que valientes pues se sumen a esto y entonces entre todos pues que dejemos el camino para todos los que vienen detrás, ¿no? Y para los compañeros, porque se necesita mucho de esto, ¿no? Se necesita mucho de gente que quiera emprender. Si comparas España con, oye, yo lo digo desde el cariño también y desde la admiración a mi país, pero con otros países, sin tener que irme a Estados Unidos, al propio Europa, pues ves que tenemos recorrido, ¿no? Así que, venga, que se anime la gente, porque es verdad que hay muchísimo talento aquí, ¿eh? Eso es segurísimo. Oye, pues muchísimas gracias, Pablo Molina, por tu presentación, por tus explicaciones, por decirnos cómo has emprendido tú, y has dejado datos y frases muy importantes. El tratar con gente, yo creo que uno de los grandes hándicaps de emprendimientos, de empresas, es saber poner, primero reconocer el talento, y luego ponerlo en tu empresa, en tu proyecto, en el lugar que realmente esa persona va a producir más. Realmente yo creo que es el mayor hándicap que estamos teniendo y tú lo has dicho claramente. Reúnete de un buen equipo en el que no todos sepan de todo y sobre todo el que puedas dirigirlos desde el ejemplo y sobre todo implicarlos en el proyecto con la misma pasión con que tú lo has iniciado. Yo creo que es fundamental. Quiero agradecerte de verdad tu presencia hoy aquí. Lo hemos hablado antes, queremos presencial en el Instituto de Emprendimiento Avanzado para que nos comentes ya ese nuevo proyecto que lo has comentado así y que ya había 75 o 77 personas hace 2 horas que lo habéis lanzado y ya tenéis interesados en ese proyecto de inteligencia artificial que yo creo que también que va a facilitar mucho la vida a pequeñas y medianas empresas y a grandes empresas, por supuesto, también. Así que mil gracias, Pablo, y mil gracias a los que nos estáis viendo. Nos emplazamos al próximo martes del emprendimiento en que traeremos a otro emprendedor. Desde luego va a ser difícil superar la intervención de hoy. Así que mil gracias, Pablo. Muchas gracias, Noelia, por tu palabra y por la invitación. Muchas gracias al Instituto de Avanzado de Emprendimiento y al equipo y a la gente que se ha conectado. Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.